Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Dorian Silverio Hernández em, y le voy a presentar sobre las micosis superficiales. Pues de primera, una definición de qué son las micosis superficiales. Em, Son micosis en las el agente causal no pasa más allá de la capa córnea. Entre ellas vamos a encontrar las tiñas, la pitriasis vesicolor, la tiña negra y la candidiosis, que es superficial. Les voy a hablar de las tres más importantes, que son las tiñas, la pitriasis vesicolor y la candidiosis. Rara vez y con el tiempo los hongos de las tiñas y de la candidiasis o candidiosis también llamada, llegan a pasar más allá de la capa córnea y llegan a la dermis o afectar diversos órganos. Empezamos con las tiñas. Las tiñas son micosis superficiales originadas por dermatofitos, hongos, parásitos de la queratina, en especial del género Trichopiton, Mycosporum, Epidermophyton, que afectan la piel y anexos, y excepcionalmente invaden pues, los tejidos profundos. En la epidemiología tenemos pues la distribución mundial de la tiña. Eh, la tiña de la cabeza se observa en niños en el 98% de los casos y ocasionalmente en mujeres adultas. Predomina el nivel socioeconómico bajo y la frecuencia varía de 3 a un 28%. Tenemos también las tiñas de la ingle y de los pies. Predominan en varones adultos y constituyen del 17% al 20%. Em, Igual tenemos la tiña del cuerpo, esta aparece a cualquier edad y en ambos sexos. Esta constituye del 15 al 25% de los casos de las dermatofitosis. Y de los hongos causales vamos a tener el más frecuente, que es el rubrum, de 36 a 52% y puede llegar hasta un 80%. El tonsarus de 15 a 18%, el mentagrophytes y el flocosum de 3% hasta un 8%. En los factores de riesgo que vamos a tener de las tiñas, pues va a ser la infancia, el inmunocompromiso, la diabetes, queratodermia palmoplantar, la atopia y algunos usos de corticoides vía tópica y general. En la etiología de la tiña tenemos que los hongos productores de las tiñas pertenecen a básicamente pues tres géneros y son variadas las especies productoras. Tenemos la más importante, que va a ser el Trichophytum. Las especies más importantes pues son el Tonsarus y el Rubrum y el Mentagographites. Del género Microsporum es frecuente solo la especie M. canis, y del género Epiderphytum tiene relevancia la especie E. flocosum. Como les puse en la imagen anterior, aquí en la tiña de la cabeza, la M. canis es el agente zooфilo más frecuente en todo el mundo. Es la más importante. Y de las dermato, aquí les puse las aquí las más importantes que vamos a tener. En la piel cabelluda, pues vamos a tener la M. candidiasis, como ya les comenté. En la piel lampiña, igual la M. caniasis es como que la más prevalente. En los pliegues y pies, el T. mentagrophytes. En las uñas, el rubrum. Y pues son como que los más importantes que vamos a tener. En la fisiopatología, cuando tenemos una espora, se va a depositar en la capa córnea y penetra en ella. Emite filamentos radiados y en consecuencia ocurre una lesión anular. Al producir proteasas que consumen la queratina y al no quedar alimento en el centro de la placa, se extiende hasta la periferia, como podemos ver en la imagen. Los filamentos y las esporas que pues se hacen por esta espora que pues es consumidora de la queratina. Entonces pues así nos quedan los filamentos.
En el cuadro clínico tenemos pues diferentes formas que se puede manifestar. La variedad seca se manifiesta por descamación y pelos tiñosos, es decir, algunos pelos cortos, gruesos y quebradizos, deformados y en ocasiones con una vaina blanquecina, como podemos ver en la imagen. Igual, las tiñas tricofíticas generan alopecia difusas con placas pequeñas o irregulares. Em, intercaladas con los pelos sanos, los pelos afectados semejan granos de pólvora, así como puntos negros se les llaman, así como lo vemos aquí, pues se ve como algunos, como si fueran disparos les llaman. Igual tenemos las tiñas microspóricas que originan una o pocas zonas pseudoalopécicas rodeadas de placas bien limitadas con pelos tiñosos cortados al mismo nivel, como vemos aquí, pues se ven estas zonas de alopecia circulares y bien limitadas. Después, en estudios complementarios tenemos la tinción con ácido periódico de Schiff o de Gamoricrot. Demuestra filamentos, puede ver exocitosis de neutrófilos, vasodilatación e infiltrados linfoisotecitarios de intensidad variable. Hay presencia de pelos en fase de catágena con membrana basal engrosada, como podemos ver en estas imágenes histológicas que les puse aquí. Pues un estudio que es importante para las tiñas, pues es la dermatoscopía. Esta dermatoscopía es un auxiliar muy útil para la observación de pelos tiñosos y se ha descrito los pelos como en coma, en tirabuzón, en zigzag y en clave Morse es lo que comentan que se ve. Aunque la presencia de pelos distróficos rotos y escama perifolicular, pues es lo que nos sugiere el diagnóstico de las tiñas, como podemos ver en esta dermatoscopía de arriba. También tenemos en la onicomicosis, cuando es la tiña en las uñas, se ha descrito las estrías longitudinales y el borde proximal dentado que constituye el signo de la aurora boreal, como podemos ver en la imagen B de abajo. Una línea amarillenta en la traducción del dermatofitoma y el borde con apariencia de ruinas de OCD, como vemos aquí, pues es el signo de la aurora boreal, como le llaman. En el tratamiento de la tiña, pues en la tiña de la cabeza, en especial por M. canasis, se administra hidroconazol 3 miligramos kilogramo día diariamente durante una semana de cada mes durante 3 a 4 meses. En la tiña de piel lampiña puede administrarse localmente durante 1 a 2 meses toques con yodo de 0,5% a 1%. Ungüento de Whitfield, que este va a ser la vaselina con ácido salicílico al 3% y ácido benzoico al 6%. Y tenemos el tonalfato a 1% en solución, puede ser en crema o talco. Y la onicomicosis, pues aquí, pues la de las uñas, vamos a tener un removedor químico como el L'Oreal 40% o la combinación de bifonazol al 2% y urea al 40%. Este tratamiento va a durar entre 1 a 4 semanas hasta la eliminación de la uña infectada, dada su acción queratolítica que va a tener pues este removedor químico. Por eso pues el tratamiento va a ser pues hasta que se elimine la uña infectada. Algunas medidas preventivas que vamos a tener para prevenir esto más que nada, pues va a ser evitar el intercambio de objetos personales, como pueden ser los peines, las toallas, la ropa, los corta uñas, los zapatos, cualquier cosa que puede tener contacto pues con estos hongos, eh, pues para evitar pues la contaminación. También mantener la piel limpia y seca, no compartir objetos personales y utilizar pues sandalias en regaderas comunes o piscinas, más que nada por pues los factores que ya les comenté que pueden pues ser, si te metes a una regadera común y tocas el piso, pues no sabes qué hubo en el piso y pues te puedes infectar. Seguimos con la pitriasis versicolor. La definición es una micosis superficial
producida por el complejo lipofílico Malassezia furfur. Esta se caracteriza por manchas hipocrómicas o hipercrómicas. Hipocrómicas, como vemos en las imágenes, o hipercrómicas, cubiertas de descamación fina que predominan en el tronco, el cuello y la parte superior de los brazos. Presenta respuesta adecuada al tratamiento, pero las recidivas pues son muy frecuentes, que si se te quitó, pues te puede volver a ocurrir. Más que nada, pues más adelante les voy a hablar, pero pues nos hablaban de algunas personas que se daba en climas cálidos, se iban eh, y ya pues se resolvía el problema, pero después regresaban y pues persistía este problema. Más que nada se daba en las costas de pues México. Como podemos ver aquí en la epidemiología, pues se dan las cosas de México, ocupa el primer lugar de consulta dermatológica, puede aparecer a cualquier edad y afecta a ambos sexos. Predomina en varones con una proporción de 2:1. Es más frecuente entre los 20 y 45 años de edad y se ha observado en lactantes, pero en general es rara durante la niñez. Los factores de riesgo que tenemos aquí para esta enfermedad persiste mientras las condiciones de humedad y calor se prolonguen. Cuando el paciente cambia de localidad, como les comenté, em, a sitios más fríos, la enfermedad tiende a desaparecer de manera espontánea y vuelve a activarse cuando el paciente regresa a sitios calientes. Entonces, pues, por eso nos dice que pues, las recurrencias de esta enfermedad pues, es muy alta por los climas que se dan pues, en las costas, más que nada por la epidemiología. En la etiología tenemos a la malacesia, es un hongo monofilético, levaduriforme y lipofílico, que, que representa el componente eucarionte dominante en un 80% de la microbiota cutánea. Los estudios moleculares han demostrado diferentes subtipos de las especies y diversidad intraespecífica. Ya se ha descrito el genoma completo de la M. globosa y M. Symphodalis. Y pues aquí les puse la imagen del hongo. Y en la fisiopatología vamos a tener que parece que la descamación depende del efecto queratolítico del hongo o de la transformación de triglicéridos en ácidos grasos irritantes. Los cambios de la coloración se han relacionado con las alteraciones del tamaño de los melanosomas, así como un efecto citotóxico sobre los melanocitos, producido por algunos ácidos dicarboxílicos, como el ácido acelaico, que inhiben la tirosina y tienen el efecto antibacteriano, pues para evitar pues la enfermedad. Y igual tenemos el cuadro clínico, que pues es muy diferente cómo aparece pues en cada paciente, pero en la mayoría de los pacientes describen que miden de 2 a 4 milímetros de diámetro. Están cubiertos por descamación furfácea. A veces son lesiones foliculares y casi todas son aisladas, pero pueden confluir y formar grandes placas. Y pues estas lesiones son de evolución crónica y asintomática. Aunque en ocasiones hay prurito leve, en personas con alteraciones inmunitarias afecta regiones poco frecuentes, como la cabeza y los genitales. Puede ser una dermatocitosis localizada, diseminada o eritrodérmica. Y por su morfología punteada, numular, anular, reticular o folicular, como podemos ver en esta imagen de abajo. Pues se ve como esa descamación en pues, donde están las heridas y acá de igual. En la parte de arriba se ve como los diferentes tonos que puede tener hipercrómico o hipocrómico o hipercrómico. Igual en esta tenemos algunos estudios complementarios como la tinción con hematotoxilina y eosina, ácido periódico de Schiff o colorante de Gomoricrot. Puede poner de manifiesto levaduras y filamentos en la capa córnea hiperkeratocítica o de infíbulo del pelo, como podemos ver en la imagen. En la foliculitis se demuestra el hongo en el tapón queratocítico infundibular
y tiene una reacción inflamatoria leve o granulomatosa, como vemos aquí en la imagen pues histológica. También pues esto era algo, un estudio que se puede hacer pues en el consultorio, que si se raspa con una cucharilla o como podemos ver ahí con un abatelenguas o con la uña, queda una marca en la piel por queda una marca en la piel por el desprendimiento de las escamas y este va a ser el signo de Besnier o del uñazo. Como podemos ver aquí, pues al momento de raspar con algún objeto, pues se descama estas lesiones que tenemos. El tratamiento en esta enfermedad vamos a tener las lociones o cremas con ácido salicílico y azufre al 1%. Tenemos el tolanafato en loción o crema, el ketoconazol a 2% en shampoo o 200 miligramos por vía oral por día. Tenemos también el ácido retinoico en crema o solución al 0.005% y también tenemos imadozoides tópicos de 1 a 2%. Como vemos aquí, puede ser el miconazol, el ketoconazol, el ticoconazol, el cloratimazol y pues hay otros. Y algunas medidas preventivas que podemos tener aquí, pues es evitar el uso de la ropa de alto contenido de fibras sintéticas y oclusivas. Se recomienda aquí, pues obviamente a los pacientes ocupar eh, ropas frescas y adecuadas para el medio, porque pues obviamente, como ya lo vimos, este se da en climas pues más calientes, como puede ser en las costas, es donde se da más frecuentemente. Entonces, pues obviamente no ocupar ropa muy ajustada para pues que pueda pasar el aire y no se junte pues la humedad o ajá, para que no incomode al paciente también por el calor. Se recomienda evitar la aplicación continua de cremas, ungüentos, aceites y bronceadores y se recomienda al paciente explicar, eh, bueno, se recomienda explicar al paciente la etiología y los factores de riesgo que tenemos asociados. Ujú. Y pasamos con el último tema que vamos a ver, que es la candidiosis. Y pues es uno de los que más me llamó la atención porque como ya hemos estado rotando en hospitales y ajá, pues en hospitales, este me pareció uno muy interesante porque cuando estuve en ginecología, pues llegaban muchos pacientes que tenían candidiasis y pues era muy frecuente en madres solteras porque me tocó ver, yo creo que como 4 pacientes que tenían la candidiosis. Entonces pues esta es una enfermedad que pues las mamás a veces pues no se dan cuenta hasta el caso de la paciente que vi, la madre no tenía en cuenta pues esta enfermedad hasta que llegó a su revisión prenatal y le hicieron un tacto para ver cómo estaba su hijo y pues ya tenía esta infección de la candidiosis. Em, pues es una enfermedad que yo vi muy frecuente en las madres y, y pues me pareció una enfermedad muy interesante que a veces pues las mamás eh, no se dan cuenta y pues pueden seguir su embarazo o pueden seguir su vida normal y pues es algo que puede afectar mucho la calidad de vida de nuestras pacientes. Entonces pues esta me gustó bastante y pues les voy a hablar un poco de ella y igual cómo se produce, cómo podemos tratarla para pues evitar esta enfermedad en pacientes ya que es muy común y en las mujeres. Esta enfermedad es un grupo de manifestaciones clínicas causadas por las levaduras oportunistas del género Cándida, en particular la Cándida albicans. Puede ser superficial o profunda con afectación de la piel, las mucosas u órganos internos y tener una evolución aguda, subaguda o crónica. Pues en la epidemiología tenemos que durante los últimos 30 años se ha incrementado su incidencia en todo el mundo.
Afecta, no escoge a quién va a infectar, porque esta enfermedad pues afecta a cualquier grupo humano, sexo o edad. Se presenta en del 4 al 18% de los recién nacidos. La vulvovaginitis predomina entre los 20 a 30 años de edad. Por eso se me hizo muy interesante porque las madres pues llegaban en este rango de edad y pues como vemos constituye del 20 al 30% de enfermedades ginecológicas. La balinitis se observa ya en adultos y en ancianos, pero pues me parece muy interesante que tiene una incidencia elevada y en esta edad que es cuando pues las madres están pues en su embarazo, pues a veces tienen una vida sexual activa y pues no se dan cuenta que tienen algunas enfermedades ginecológicas como es esta, que es la candidiosis, que es pues muy importante. Los factores de riesgo que tenemos en esta enfermedad pues son factores fisiológicos que suelen transformar el pH de las mucosas como la infancia y el embarazo. Como les expliqué, pues lo veía mucho en las embarazadas, susceptibles a la parasitación por la levadura. Una maceración, humedad y traumatismos. Los sitios de la piel sujetos a estos factores como los pliegues interdigitales, submarinos, las uñas y rebordes unguales pueden ser afectados. Otro factor es la dermatosis inflamatorias previas, sobre todo en pliegues la llamada dermatosis por pañal, que suele complicarse con cándida. Eh, eh, pues esto más que nada es en las mamás que igual lo veía mucho cuando estuve en pediatría, eh, que las mamás pues a veces tenían a su bebé y pues la mamá se iba a trabajar todo el día y lo dejaba con la suegra, con la mamá y pues había veces que pues eran irresponsables y pues no le cambiaban el pañal, entonces muchas veces el niño se quedaba pues todo el día con el pañal mojado y ya pues llegaba la madre a consulta que ya tenía una dermatosis em, de pañal. O sea que no le cambiaban el pañal, tenía todo el día con el pañal, se hacía sus necesidades y pues nunca le tocaba un cambio al niño. Entonces esta zona muchas veces se recomienda a los bebés pues tenerlos desnudos para que pues fluya el aire y no se genere la fricción o pues cambiar regularmente el pañal para pues no tener pues estas dermatitis dermatosis que se pueden pues dar. La etiología que tenemos en esta enfermedad, pues como ya lo hemos estado hablando, son las levaduras del género Cándida, que son hongos saprófitos de la naturaleza, así como de las mucosas. En el tubo digestivo, pues va a predominar un 24% y la vagina de 5 a un 11% de humanos. Eh, la especie más aislada es la Candida albicans, que tiene dos serotipos, el A y el B. Y aquí podemos ver cómo se cultivó pues la candidiasis, en un cultivo. Igual tenemos la fisiopato, que pues me pareció muy interesante que la cándida, al encontrar una pérdida de la barrera epidérmica, se adhiere a células epidérmicas. Ajá. Se adhiere a células epiteliales e invade la capa córnea por medio de un proceso de lisis tisular mediante enzimas queratolíticas, proteolíticas y fosfolipasas, lo que produce pues una reacción inflamatoria local. La candidiosis mucocutánea se ha relacionado con un defecto genético también que se ha visto recientemente, detectar un receptor beta-glucano vinculado a la disminución del TH17, que es crucial en la defensa antifúngica en las mucosas. Igual el cuadro clínico, pues es algo que se distingue, pues es algo muy distinguible cuando llega un paciente a consulta, es algo que se puede observar a simple vista. En la boca se va a presentar enrojecimiento y placas mucosas blanquecinas, lo que se conoce comúnmente como muguet o
algodoncillo. Como podemos ver aquí, pues tenemos eh, estas manchas pues blancas que no se debería de ver así. Y más que nada se ve un poco en el centro y en la periferia de la lengua, pero se ve más marcada como lo dice su nombre, el signo del algodoncillo, porque pues se ve esta mancha grande y blanca en el centro de la lengua. Y también tenemos la afectación en labios excepcional, pero se observa con frecuencia. Se manifiesta más que nada por un eritema y fisuras que forman un triángulo de base externa. Igual aquí como podemos ver es algo pues similar, pero se ve una lengua quebradiza y igual se ve pues este tono blanquecino a la lengua que pues no es normal y pues es algo que pues es muy reconocible a simple vista pues de esta enfermedad. Aquí tenemos algo, les puse un cuadro, vamos a hablar un poco de él que me pareció muy importante porque tenemos ay, perdón, la onicomicosis. Esta pues como vimos la onicomicosis pues es esta afectación que tienen las uñas. Entonces, pues se puede dar en la tiña como la vimos al principio o también por la candidosis. Entonces aquí les puse un cuadro para poder comparar las diferencias que tenemos entre estas dos. Tenemos pues la característica de la cronicidad. En la tiña vamos a tener que pues puede pues durar años en la tiña. En la candidiosis pues es un poco más reducida la duración, puede durar meses. En la invasión tenemos que es centrípeta y en la candidiosis es centrífuga. Eh, Perinoxis tenemos que no va a haber en la tiña y sí va a haber en la candidiosis. Inflamación, igual no vamos a tener un proceso inflamatorio por parte de la tiña. Y en la candidiosis, pues sí vamos a tener un proceso inflamatorio pues importante. Pues en la tiña, como no hay esta inflamación, pues no vamos a tener ningún dolor. Y en la candidiosis, pues como si vamos a tener un proceso inflamatorio, pues nos va a generar pues las fases importantes del dolor, rubor, calor. Y, y pues por eso en la candidiosis, pues al ver esta inflamación, eh, pues sí vamos a tener un poco de molestia o dolor que nos va a presentar el paciente. En esta también tenemos algunos estudios complementarios, pues histológicos más que nada. En las formas superficiales, en la capa córnea engrosada, se observa el microorganismo en forma de filamentos y blastoesporas que se aprecia mejor con una tinción PAS o gamorocrotic, como ya lo hemos estado viendo, pues esta es una tinción muy utilizada para ver estos en la dermis. Puede haber un edema leve. En etapas iniciales de casos profundos se presentan abscesos y más tarde una reacción granulomatosa. Esta fue una imagen que me pareció muy interesante por pues la capa córnea que se ve pues un poco engrosada y pues este edema, como vimos, pues puede haber un proceso inflamatorio por parte de la candidiosis. Entonces pues se ve pues este edema que vamos a tener por pues parte de la candidiosis. Em, en esta parte me gusta mucho porque a mí me llama mucho la atención la histología. Entonces, pues me parece muy interesante pues todo lo que se puede observar pues con unas imágenes histológicas y cómo se puede ver pues al tener estas reacciones inflamatorias, pues la histología es la que nos da pues en los diferentes cortes que vamos a tener o al observar nuestras muestras podemos ver pues este edema importante como vimos y pues algunas reacciones que a veces a la simple vista no se pueden ver, pero con la histología nos ayuda a dar pues un mejor diagnóstico a nuestros pacientes. Y por último en esta tenemos el tratamiento. Vamos a tener pues diferentes, depende pues del paciente. El agua con bicarbonato reduce la candidiosis oral, lo mismo que el micanosol en gel. En esta localización también se recomiendan las tabletas vaginales de miconazol o nistatina. El ketoconazol 200 miligramos por día
por vía oral, puede usarse en piel, mucosas, uñas o formas crónicas o profundas. Las formas cutáneas mucosas mejoran en días o semanas y las otras pues pueden variar meses. Y una alternativa de pacientes neutropénicos o con SIDA con formas mucocutáneas. Este va a ser pues este va a ser un tratamiento con fluconazol 800 miligramos por vía intravenosa o oral como dosis de descarga seguidos por 400 miligramos al día. Em, y pues ese es el tratamiento de la candidiosis. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Y pues espero que no se metan a las regaderas sin chanclas, porque he visto que eso pasa mucho. Y pues a nuestros conocidos embarazadas, que pues recomendemos obviamente estarnos checando a cada rato. Pues obviamente estas enfermedades son pues cutáneas que a veces se pueden ver a la simple vista, pero que a veces ves una manchita y dices, no, pues tal vez es el sol que me quemó o algo así. Entonces pues obviamente cualquier manchita, como vimos en la lengua, la candidiosis, pues hay que estarnos checando, a ver cualquier manchita pues que no estaba antes o así, pues ir directamente con un derma o a nuestra clínica para poder dar pues un seguimiento a esto para que no se nos complique en una enfermedad más grave. Y pues obviamente siempre es la prevención de alguna manchita, de pues algún olor que puede desprender algo que no hayamos tenido. Entonces, pues siempre estarnos checando y ya sería todo de mi parte. Muchas gracias.